El otro día fue la premiación de los Oscars, el del cachetazo. ¡Híjole, pero qué tortazo! Y Encanto ganó a Mejor Película Animada. Entonces me pregunté, ¿es la mejor película animada del año? La única forma de contestar esta pregunta es viéndola. Y la vi, por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, Encanto. Mucho, pero muchos años atrás, en un pueblo mucho, pero muy alejado, donde se hablaba mitad inglés, mitad español, Our casita itself, your gift, mi vida. se armó la podrida mal y la gente tuvo que escapar. Don Pedro se sacrificó para salvar a su familia, pero lo que realmente salvó a la familia fue un milagro. Aunque en realidad no fue un milagro, fue un encanto. ¡Un encanto! Encanto. Our encanto. The encanto. Elipsis. En el presente seguimos la historia de Mirabel, una niñata común y corriente que vive en una casa donde las cosas se mueven solas, como en la casa de Amityville o El Conjuro, pero acá está todo bien. La casa es amiga. ¡Oh, amiga! El piso se mueve para acercarte re loco las pantuflas, la escalera se vuelve tobogán, el aparador te acomoda los platos y así un montón de cosas re divertidas, jajaja. Obviamente, Mirabel no vive solo en esa casa, vive con toda su familia, una familia que tiene poderes. Y ellos son... Julieta, la madre de Mirabel, como la que puede curar gente con la comida. Isabela, la hermana de Mirabel, como la que puede manejar la vegetación. Luisa, como la otra hermana de Mirabel, como la que tiene superfuerza. Pepa, la tía de Mirabel, como la que puede controlar el clima. Dolores, la prima de Mirabel, como la que tiene super oído. Camilo, como el primo de Mirabel, como el que puede transformarse en otras personas. Antonio, como el otro primo de Mirabel, como el que puede hablar con los animales. Y Bruno, como el... No se habla de Bruno. De verdad, no se habla de Bruno. Claro. Pero, ¿por qué tienen poderes? Bueno, te cuento. Resulta que el día ese que Don Pedro se sacrificó para salvar a su familia, la esposa, Doña Alma, abuela de Mirabel, tenía una vela en la mano. La vela se llenó de magia, hizo que los atacantes se vayan, construyó todo un pueblo alrededor, les construyó una casa mágica a Doña Alma y a la familia y les dio poderes a todos. ¿Por qué? Porque se me canta el culo. Lo que no es mágico es el contador de suscriptores del canal, porque crece cuando ustedes se suscriben. Así que sí, se viene el momento en que le pido que se suscriban. Este momento de mierda. Pegar una suscribida a este canal y una me gusteada a este video y una comentada y una compartida. Agarré y compartirlo en el grupo de WhatsApp del trabajo. Y seguime en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram. I don't know. What do you think, kids? Yeah! Surf's up. See you on the net. Retomo. Los poderes de la familia se despiertan cuando cumplís 5 años, entonces tenés que abrir una puerta mágica que te da un cuarto mágico que te muestra los poderes mágicos. En esa casa todo es mágico, todo menos Mirabel, que cuando fue a descubrir sus poderes mágicos, la puerta mágica se desvaneció mágicamente. Desde ese día, la abuela la empezó a tratar como la mierda a Mirabel. ¡Perra vieja y sorda! Y ella se tomó lo más bien el hecho de no tener poderes. Porque la verdad, medio al pedo los tienen porque los usan para cualquier cosa. La que tiene fuerza usa la fuerza para cargar burros o acomodar casas. La que escucha usa el poder para escuchar chismes. El que se transforma no usa el poder para nada. Y Bruno... ¡No se habla de Bruno! Es verdad, no se habla de Bruno. Cuestión que una noche, durante una fiesta, Mirabel empieza a ver que a la casa mágica le empiezan a salir grietas mágicas. Va y le dice a la abuela, abuela, la casa se está rompiendo toda. La abuela va a ver y la casa está lo más bien. Entonces le dice a Mirabel, larga el peyote mágico y déjate de joder. ¡Perra vieja y sorda! Pero esa noche, Mirabel la escucha a la abuela hablar sola en la ventana. ¿Será esquizofrénica?, se pregunta Mirabel. ¿O estará haciendo un soliloquio para que yo escuche una información importante para la trama? Si la familia supiera cuán vulnerables somos en realidad. Y efectivamente es un soliloquio para que Mirabel escuche información importante para la trama y escucha que lo de las grietas mágicas es cierto y que en cualquier momento se va toda la magia a la mierda. Entonces Mirabel cree ser la única responsable para salvar la casa. ¿Y qué tiene que hacer para salvar la casa? Meterse en la habitación de Bruno. ¡No se habla de Bruno! Bueno, déjame de romper los huevos, hay que hablar de Bruno. Bruno es el tío hippie de Mirabel. Él tenía el poder de ver el futuro, pero como siempre tiraba malas noticias, la gente empezó a creer que él era el responsable. Entonces se fue de la casa para no volver nunca más. Mirabel se mete en la habitación de Bruno y encuentra una visión donde está ella frente a la casa agrietada. Esa información sale a la luz en la noche del compromiso de Isabela, la que puede manejar la vegetación, que se va a casar con Mariano, que tiene la voz del mismísimo Maluma, en inglés y en castellano. ¿Qué me contás? Cuestión que Mirabel caga todo el compromiso y la abuela le dice: Mirabel, sos una pelotuda mágica y siempre te estás mandando cagadas mágicas, rajada acá. ¡Perra vieja y sorda! Mirabel se va y justo encuentra un pasadizo secreto mágico. Se mete y se encuentra con nada más, ni nada menos, ni nada más que Bruno. Suficiente.
Sí, basta, ¿qué les pasa con Bruno? En Luca también había un tema con Bruno. Silencio, Bruno. ¿Qué obsesión tienen con el nombre Bruno? Silencio, Bruno. Silencio, Bruno. Silencio, Bruno. Silencio, Bruno. ¿Por qué hay que callarlo o ignorarlo? ¿Hay alguien en Pixar o en Disney que se llama Bruno y no se lo bancan? Muchas preguntas que nunca encontrarán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Bueno, parece que Bruno no se había ido, se había escondido en la casa y vivió ahí tapando las grietas mágicas, adquiriendo múltiples personalidades mágicas, llenándose de toques mágicos y viendo ratas haciendo teatro mágico. Ahí tiene otra visión donde la ve a Mirabel abrazando a su hermana, entonces se dan cuenta que todo se va a solucionar cuando abrace a la hermana. Entonces va a la pieza de la hermana, charlan un poco, se enteran que en realidad ella no se quiere casar con Maluma, porque obvio, ¿por qué te vas a querer casar con Maluma? ¿Alguien se quiere casar con Maluma? Y ahí se abrazan y se amigan mágicamente, pero no se soluciona un carajo, todo lo contrario, se termina de ir toda la mismísima mierda misma, y la casa mágica se derrumba, la vela mágica se apaga, y los poderes mágicos desaparecen. Mirabel está re triste, pero ahí nomás aparece Doña Alma y le dice: Mirabel, ¿te acordás que yo te odiaba? Bueno, ya no te odio más, cambié. Entonces se abrazan, mágicamente se amigan y sale el sol. Ahí aparece Bruno y Doña Alma le dice: ¿te acordás que yo te odiaba y me chupó un huevo que te fueras de casa? Bueno, ya no te odio más, cambié. Y también se amigan mágicamente. Entonces vuelven a la casa y el resto de la familia abraza a Bruno y él los perdona a todos a pesar de que lo rechazaron años atrás y se cagaron en él. Todo mágicamente. Silencio, Bruno. Como en el capítulo de Los Simpsons de Huracán Neddy, todo el pueblo se acerca para ayudarlos a reconstruir la casa, y la reconstruyen. Así es, vecino. No tenemos grandes herramientas ni gran técnica, pero pusimos todo nuestro amor en esto. No sé cómo podría agradecerlo, pero si un día necesitan un favor, busquen al hombre más feliz de Springfield. No yo, amigos. Quiere decir él mismo, pero gracias por voltear. Y cuando Mirabel pone el picaporte, la casa vuelve a ser mágica y la familia vuelve a tener poderes. Maravillosa historia, hermosísima, Y cuando pensé, buenísimo, ahora van a venir los conquistadores y la familia va a usar sus poderes para tener una super batalla final, la película termina. Dios le da barba a quien no tiene quijada. Ah, no, pará, faltó algo. Maluma se quedó medio mal porque la mina de las plantas rompió con su compromiso, pero como tiene mucho amor para dar, Mirabel le hace gancho con la otra hermana y ellos se ponen de novios porque sí, porque pintó. Esto se puede entender únicamente con el corazón. Ahora sí, con esta bonita foto mágica termina la película mágica. ¿Es Encanto la mejor película animada del 2021? Sí, obvio. ¡No! Pero no, más vale que no. Luca es mejor, pero la familia Mitchell contra las máquinas es una maravilla. Claramente tendría que haber ganado. ¡Qué bronca! Así que si no vieron, vayan y verán La familia Mitchell contra las máquinas. Es un peliculón. Pero antes, miren otro video del canal, porque el del canto termina ahora. Yes. Bye. Bye. You're going surfing on the internet. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.